Te cuento que el rey de Tailandia tiene a su servicio a varios astrólogos que le aconsejan sobre cuándo debe aparecer en público y las declaraciones políticas importantes que debe dar. Farmacias Carol presenta Estamos de regreso, aquí estamos muy bien acompañada del doctor Víctor Pimentel, quien es neurocirujano, especialista en cirugía de cráneo y en dolores de espalda, que es un mal que nos acompaña a muchos dominicanos. Y hoy vamos a conocer cuáles son las causas que provocan esos fuertes dolores de espalda que a veces no inutilizan y no nos permiten descansar ni trabajar como deberíamos. Bienvenido, doctor. Un placer tenerle por acá. Un placer para mí estar en su programa. Como usted decía, el dolor de espalda o el lumbago, cuando nos referimos al dolor de espalda baja, es un mal que se ha generalizado, principalmente por las posturas que adquirimos y también por los diferentes esfuerzos sin control que realizamos al levantar objetos pesados. Generalmente se define como una lumbalgia cuando se halla en el tramo final de la columna vertebral, pero se le llama lumbociatalgia cuando esta afecta la pierna, principalmente por la parte posterior e incluso puede llegar hasta el pie. Una de las principales causas de la lumbalgia es la postura que adquirimos, esos individuos que duran mucho tiempo trabajando frente a una computadora en una misma posición, y también los pacientes que levantan objetos muy pesados. Siempre me doy cuenta en la consulta que los pacientes no llevan en su trabajo ningún tipo de protección para levantar objetos pesados, y cuando los investigamos encontramos una columna bastante degenerada. Doctor, hay mucha gente que confunde la lumbalgia con la ciática. ¿Es lo mismo o son diferentes? La gente utiliza los términos de forma indistinta, pero el lumbago se refiere solamente al dolor de espalda per se, localizado desde la región dorsal baja hasta lo que podríamos decir que es la cadera. Ya la ciatalgia o ciática es cuando el dolor se irradia a la pierna, que puede ir por el muslo y llegar incluso hasta la planta del pie, que es un indicador muy importante de que ya hay raíces nerviosas que están afectadas. Eso es importante porque a veces el dolor de espalda, las personas comienzan desde aquí de lo que el dominicano le llama el cerebro, desde el cerebro hasta la espalda baja. Entonces, hay una situación. ¿Qué produce? ¿Cuáles son los síntomas que produce? Además del dolor y y de la falta como de ese calambre que puede presentarse tanto en manos como en pies, doctor. Exactamente. En los pacientes que presentan ese dolor de columna cervical, ese dolor de cuello, ese dolor que ellos dicen que es un dolor en el cerebro, siempre es bueno ver qué actividad ellos realizan, porque siempre le menciono eso, los pacientes que duran mucho tiempo con el celular, mucho tiempo en la computadora, con una postura inadecuada, con el cuello flexionado, son los pacientes que más presentan ese tipo de dolor, ese dolor de columna cervical, de cuello. Entonces, ya cuando esto se acompaña con calambres en las manos e incluso calambres en las piernas, debemos pensar en que hay una compresión de una raíz o una compresión hasta de la misma médula, que es el paciente que llamamos mielopático, que es el paciente que ya presenta trastornos de la marcha. Otros síntomas que se pueden presentar a nivel de la columna cervical, también tenemos vértigos, y ya en la columna lumbar hay que ponerle mucha atención a los movimientos que uno realiza con la columna, porque un dolor importante a la flexión o a la extensión de la columna podría darnos una idea de que hay una inestabilidad. La gente tiene una mala idea de que la espalda solamente te duele si tú tienes una hernia. Hay miles de causas de dolor de espalda. Te puede doler el disco, te puede doler la articulación y también te pueden doler entonces los nervios. Y la inestabilidad, que es una causa bastante frecuente, también da mucho dolor. No solo las hernias duelen.
Doctor, ¿es cierto que escuché esa versión de que la lumbalgia puede afectar otros órganos grandemente? Sí, el cuerpo tratando de compensar ese tipo de dolores puede adquirir diferentes posturas viciosas. Puede haber trastorno de la cadera, puede haber trastorno también a nivel de la articulación coxofemoral. Cuando hay una desviación importante, incluso eso se ve más frecuentemente en los niños, puede haber una afectación de la caja torácica. Entonces siempre es muy importante cuando se presenta un dolor crónico en cualquier parte de la columna que uno acuda al médico para investigar cuál es la causa de ese dolor. Me llega una preguntita por acá por WhatsApp, doctora, y dice, ¿qué factores predisponen a sufrir de lumbar? Uno de los más importantes, como decíamos, la postura del individuo, el tipo de trabajo que realiza y el peso. Es bastante frecuente encontrar una persona pequeña con mucho sobrepeso y preguntando que por qué le duele la espalda. El peso, hay que mantener un peso adecuado. Esa obesidad, principalmente abdominal, aumenta demasiado el peso que está sobrellevando la columna y afecta mucho los discos inferiores, que es donde más se encuentran las hernias, el E4, L5 y el E5, S1. Hay que mantener buen peso. Siempre les recomiendo a los pacientes la natación para fortalecer los músculos de la espalda. Pero lo principal, la postura, el sobrepeso, son las principales causas del dolor de espalda. Doctor, siempre una persona se ha escuchado de que hay varios tipos de lumbalgia. Sin embargo, puede llegar, cuando se habla de llegar a una cirugía. La cirugía en general, el 90% de los lumbagos no son quirúrgicos. La cirugía se reserva para los casos en los cuales el tratamiento conservador no ha podido triunfar y siempre que haya un déficit neurológico, ya el tratamiento es básicamente quirúrgico. El 85% de las hernias no tienen que operarse. La evolución natural de una hernia es que se resuelva, aún sin tratamiento. El paciente con una hernia discal va a mejorar, a pesar de que presente una nueva crisis. Pero si la hernia ya le está provocando un déficit, entonces el paciente debe ser operado. En mi consulta siempre comienzo con el tratamiento conservador ayudado de terapia física. Si no hay una compresión radicular, o sea, una raíz nerviosa que esté apretada de forma importante, entonces podemos darle la opción del bloqueo, que es ponerle medicamentos directo en la columna para mejorar el dolor, explicando que la causa del dolor está, pero el dolor puede mejorar. Y en última instancia, si nada funciona, es que el paciente debe operarse. Doctor, ¿tiene algo que ver el estilo de vida, la alimentación de las personas en Claro, estos casos? claro que sí. Un estilo de vida desordenado influye en lo que le dije, en la obesidad, el sobrepeso y también las columnas cuando tienen una menos capacidad de soporte tienden a tener más problemas de degeneración articular y de los cuerpos vertebrales. Es muy importante siempre verificar la calidad del hueso del individuo antes de pensar en un procedimiento quirúrgico. Hay muchas personas que sufren una caída leve, se quedan con un dolor de espalda crónico y cuando tú lo investigas tienen una fractura por que tenía una osteoporosis antes no detectada. La alimentación es muy importante, alimentación y ejercicio siempre. Doctor, y hay personas, aquí me llega esa preguntita que dice que si esa afección es tan frecuente, es hereditaria, porque en su familia todo el mundo tiene lumbalgia. La lumbalgia per se no es hereditaria, pero hay factores que pueden influir en la presencia de eso. Diferentes factores genéticos que tienen relación con lo que es el colágeno, la laxitud de las articulaciones, las fibras del núcleo pulposo. Sí hay un factor genético, pero en general el factor más importante es la vida diaria, la postura, los movimientos que nosotros realizamos, porque independientemente de si hay un factor genético predisponente, si lo controlamos, no debería aparecer una lumbalgia. Otra preguntita por ahí.
Me encanta el gimnasio. Tener dolor lumbar significa que no puedo hacer ejercicios. Sí pueden hacer ejercicios. Lo que hay que determinar es la causa del lumbago, porque como le digo, en muchas ocasiones es un problema articular, es un problema discal. Incluso hay personas que haciendo ejercicios que su dolor va a mejorar. Lo que hay que determinar la causa. Siempre cuando hay un paciente, generalmente son pacientes jóvenes, deben ser supervisados al hacer ejercicio, porque levantan pesas de una forma inadecuada y ahí es que está el problema. Deben siempre ser supervisados para hacer esos ejercicios. Otra preguntita. ¿Qué es la hernia de disco, doctor? La hernia de disco, como habíamos mencionado, que es una de las causas del lumbago, el disco se halla como si fuera un cojín entre los cuerpos vertebrales, ayudándolo a su movimiento. El disco per se está formado prácticamente de agua y está rodeado de unas fibras. Cuando esas fibras se dañan, ese disco que tiene núcleo pulposo, que es la parte más acuosa, puede salir y entonces puede comprimir una raíz nerviosa. La mayor parte de las veces es una hernia contenida, es decir, que las fibras están un poco dañadas y como yo le explico a los pacientes, las fibras, el disco está abombado, todavía está contenido. A esos son los pacientes que más frecuentes son y que los mandamos a terapia, a bajar de peso, etcétera. Ya cuando hay un fragmento de disco que de forma importante aprieta la raíz nerviosa, se recomienda entonces la cirugía. Las pruebas se realizan pruebas de imagen para saber el dolor lumbar, o sea, el grado del dolor lumbar en nuestro país. No per se el grado de dolor, pero con los diferentes estudios que tenemos, podemos ubicar diferentes puntos de inflamación que son los que generan el dolor. Podemos ver si hay un proceso de sinovitis, como le decía, la gente siempre piensa que el dolor es la hernia. La mayoría de los pacientes cuando te llegan es por una sinovitis facetaria, la faceta que es la articulación, cuando se inflama da un dolor terrible porque hay muchos nervios en esa zona. Entonces, esos son los pacientes que son buenos candidatos para hacerle el bloqueo, un bloqueo facetario, que consiste en inyectar de forma directa en la articulación el medicamento que le va a mejorar el dolor. Pero sí, con los estudios que hay aquí podemos determinar la causa de dolor. Otra preguntita. Sufro de dolor lumbar y he tomado todo tipo de analgésicos y no me dan resultado. Por favor, denme una solución. Ir al médico a chequearse, yo creo que es lo Eso mejor, ¿verdad? sería lo principal, porque a veces las personas usamos muchos analgésicos de diferentes nombres, pero todos son los mismos. Ellas posiblemente no ha ascendido en la escala del uso de los medicamentos para el dolor. Uno comienza con un tipo de medicamento, llega a un tope y luego entonces decide el tipo de tratamiento. Lo que ella tiene que hacer es ir a un médico para determinar la causa exacta de su dolor y poderle dar solución a eso. Sí, porque me preocupa porque en República Dominicana todo el mundo es médico y realmente comienza a tomar medicaciones, pastillas, y cuando va a ver, no solamente tiene el dolor lumbar, sino también tiene problemas estomacales porque el exceso de medicación. Eso Por es otro bastante lado, me frecuente. pregunta, claro, los tratamientos recomendados para el dolor lumbar. Dijo algo ahí. El principal tratamiento para el dolor lumbar es mejorar la postura, no aumentar de peso y cuando el dolor se presenta, acudir a un médico, no automedicarse. Tenemos demasiadas causas del dolor. Muchos pacientes lo que no tienen un dolor per se porque haya un problema en su columna, es una contractura muscular. Hay pacientes que te llegan con problemas renales. Hay pacientes que te llegan con problemas de la cadera y se están tratando como si fuera un lumbago. Entonces, siempre que tienes el dolor, debes acudir a un médico capacitado para que te evalúe y decida cuál es el tratamiento que tiene que darte. Doctor, como es una pregunta, aquí tendemos a ir a cualquier médico amigo, no importa que esté relacionado con el dolor que sentimos.
Y realmente no tenemos tampoco la costumbre de ir a evaluarnos con un médico, salvo que ya no aguantemos el dolor, que sea algo ya que no tenga solución. ¿En qué casos, en estos casos de dolor de espalda y lumbalgia y todo, a dónde usted que hay que ir? ¿Donde un neurocirujano o se puede ir a cualquier otro médico? Esa es una preguntita que llega aquí. El A dolor, cualquier otro médico para evaluar. el dolor de espalda debe ser visto por un ortopeda o un ortopeda especialista en columna y el neurocirujano. En un principio, solamente los neurocirujanos tratábamos de la columna, pero ya todo se ha ido diversificando y hay muchos ortopedas capaces para tratar los problemas de la columna. Entonces, los dos médicos a los que debe acudir son a neurocirujano y ortopeda. Si el ortopeda encuentra un problema de columna que él no puede resolver, él va a estar capacitado de referirlo al médico que lo puede ver. Ortopeda y neurocirujano. Son las dos personas, ¿oyeron bien? Son los dos médicos que pueden estar autorizados para estos casos. Doctor, para prevenir, ya usted lo dijo, y algunas recomendaciones para esas personas que hacen esas fuerzas, porque una de las preguntas que tengo pendiente con usted es de que yo he visto que en lugares donde se bajan mercancías, yo no veo a los empleados con una faja, nada. No es obligatorio que ellos tengan esas fajas puestas para poder proteger toda su espalda. Debería ser obligatorio, no sé realmente si por ley, pero de toda empresa debería tener un médico ocupacional que evalúe la actividad del individuo de la empresa y adecue a las necesidades. Por ejemplo, esos que levantan objetos pesados siempre deben hacerlo con su faja dorsal, dorsolumbar, e incluso en las empresas que tienen que ver solamente con asuntos de computadora, digitación, etcétera. El que trabaja ahí tiene que tener ciertos horarios, tanto tiempo sentado, tanto tiempo parado para descansar. Debe tener una silla ergonómica adecuada. La altura del monitor influye mucho para que no tenga el dolor del cuello. Y en general, cuando evalúo esos pacientes, todavía no he visto ninguna empresa Continúa, doctor, termine. que tenga un médico ocupacional para regular eso, pero deberían, porque la postura en tu trabajo, 8, 10 horas de trabajo, influye en tu desarrollo, en tu vida diaria. Entonces siempre debe ser así. Yo entiendo que sí, que cada empresa debería tener bueno, un dispensario médico tiene, pero deben de tener un médico para estos fines. Y le pregunté porque yo he visto personas descargando camiones sin ningún tipo de seguridad, esto como su cuerpo, sin un casco, sin nada. Y Eso es muy frecuente. cualquier accidente puede ocurrir. Exactamente. Doctor, ya el tiempo nos traiciona, pero quisiéramos, por favor, una última recomendación para esas personas que nos untaron tarde y también que quieren una refrescadita de todo lo que usted dijo. O Unas como no, recomendaciones, por favor. claro que sí. Hacer notar que tanto el dolor de espalda baja como la cervicalgia o dolor de cuello son bastante frecuentes en nuestra sociedad. Realmente está muy asociado a las diferentes actividades laborales que nosotros realizamos y siempre es importante mantener una postura adecuada. Básicamente la postura es que está acabando con la columna del dominicano. Siempre que tenga un dolor de espalda crónico, que no mejore al uso de los primeros analgésicos convencionales, buscar la ayuda profesional, porque no necesariamente tu dolor de espalda va a mejorar con analgésicos. Hay que buscar la causa para que el médico adecuado, que generalmente es un neurocirujano o un ortopeda, pueda entonces guiarte para la solución de tu problema. Siempre mantener una buena actividad física, ejercicios y mantener un peso adecuado. Doctor, una última preguntita antes de que nos dé sus coordenadas para uno ir a hacerse ese examen.
Las fajas ortopédicas resuelven eso en la lumbar. La faja tiene su ventaja y su desventaja, tiene su indicación. La faja principalmente uno la usa cuando hay un proceso de inestabilidad de la columna, pero la faja hace que los músculos de la columna se debiliten porque la que está haciendo el esfuerzo es la faja. A los pacientes que tienen mucho dolor en general, yo le digo que si se sienten cómodos con la faja, que la usen, pero yo trato de no usarla. La faja yo se la reservo a los pacientes que tienen una inestabilidad de columna lumbar para mantener la columna en su posición. Pero en sí, para usarlo por largo tiempo, no son recomendadas las fajas. Por un tiempo corto, pero un tiempo largo lo que hace es debilitar los músculos de la columna. Bueno, complacida la televidente. ¿Dónde podemos ubicarlo, doctor? Por favor. Yo estoy en el Centro Nacional de Neurociencias, en Gascue, los lunes, en la Clínica Altagracia, en la zona oriental, y en el Centro Médico Universal, también en la zona oriental. Muchísimas gracias al doctor Víctor Un placer. Pimentel, neurocirujano, especialista en cirugía de cráneo y en dolores de espalda. Esperamos que ustedes, luego de contestar y responder todas sus preguntas, pues realmente se lleven del doctor y vayan a hacerse su evaluación, porque realmente yo creo que las cosas con tiempo tienen solución antes de llegar a algo extremo que nos vaya a provocar hasta la inactividad. De verdad, gracias, doctor, por su tiempo doblemente, por todo su tiempo. Y ojalá tenerle muy pronto por acá para hablar de otros temas de mucho interés. Como un placer siempre. Gracias. Señor Víctor, vamos a la pausa. Farmacias Carol presentó